Hola, ¿se han preguntado a qué se debe normalmente que un niño o una niña de 9, 12, 15, 18, veintitantos años o ya un joven de veintitantos años llegue a pensar en el suicidio? ¿Cuál creen ustedes que sea la causa que comúnmente se asocia a ellos? Yo pienso que la gran mayoría de los juicios que se dan en torno a estos fenómenos sociales normalmente siempre está asociado al niño, a la niña, al joven o a la joven. Es decir, los vemos como personas aisladas. No le estamos dando el peso que debería ser. Se está creyendo de manera informal o de manera formal más bien que el problema son ellos, cuando en realidad el problema es la sociedad. Los problemas sociales que se están presentando son problemas de orden de primer mundo. Estamos hablando de que si a un niño o una niña se le exige cumplir con tareas, se le exige cumplir con los deberes que le confieren los padres en tareas domésticas, en tareas escolares, en la exigencia que se debe a una disciplina, a un adiestramiento, y el no cumplirlas conlleva a una crisis existencial que definitivamente los va a orillar a que lleguen a suicidarse, es algo inconcebible. Es algo que nosotros no podemos concebir de manera natural. No es natural. Pienso y deberíamos analizar, y yo los invito a que analicemos cuáles son las causas posibles que dan lugar a que una niña o un niño llegue al suicidio de manera antinatural. Es decir, basado en una toma de decisión que tiene que ver forzosamente con un desequilibrio psicológico. Ningún niño, estando en pleno equilibrio psicológico y estando en plena salud, puede atentar contra la naturaleza de su propia vida. Si lo hace es porque, como nos dice este gran filósofo Erich Fromm, existe una cultura necrofílica que se está apoderando de esta conciencia, y no así una cultura biofílica, que es un amor hacia la vida. Lo otro es un amor hacia la muerte. Y en nuestra vida social todo está lleno de muerte. Es decir, hay valores que transfieren muerte. Si nosotros observamos una película, no importa el orden de donde sea, ni la nacionalidad, casi la gran mayoría de estas películas tienen que ver con la acción y la muerte. Si no hay muerte, si no hay sexo, si no hay alcohol, no tiene sentido verla. Y así es como se percibe actualmente. El hablar de una cultura necrofílica tiene que ver no tan solo en esos filmes, sino también tiene que ver en la música. Si nosotros escuchamos la música de los jóvenes actualmente, hablan de muerte, hablan de asesinato, hablan de psicotrópicos, es decir, sustancias que hacen daño al ser humano. Habla de maltrato hacia la mujer, maltrato hacia los niños, hacia las niñas. Se ven escenas donde se ve violencia implícita y explícita, y a donde quiera que volteemos, incluso las mismas noticias siempre nos están inundando de violencia, de una cultura necrofílica. ¿Cómo podemos soslayar todo eso? ¿Cómo podemos luchar contra todo ello si al final lo que estamos importando y lo que nos están exportando es precisamente una cultura necrofílica, una cultura hacia la muerte? No hay una cultura biofílica, y lo que debemos buscar es una cultura biofílica. Déjenme comentarles que el gran problema que existe no es un problema de los jóvenes ni de las jovencitas, es un problema de los adultos. Somos nosotros los que estamos inmersos en este proceso. No queremos hacernos responsables de que la responsabilidad hacia los niñas o niños es también un reflejo de nosotros mismos. Son transferencias psicológicas que se ven reflejados en esas crisis existenciales y coexistenciales de las niñas y de los niños. Así que tratemos de aprender y de asimilar que estos procesos están en nuestras manos, poderlos trabajar, poderlos analizar. Tenemos que aprender a diferenciar, ya en otros videos se los había comentado, lo que es la educación, la instrucción y el adiestramiento. Los tres son dialécticamente necesarios, pero cuando al Estado se le ocurre hablar sobre la educación y lo delega en los maestros y en las escuelas, es un grave error que ya tiene en su discurso de política educativa. ¿Por qué? Porque la educación es un concepto filosófico que abarca todas las esferas de la vida social. Abarca la familia, abarca el Estado, abarca los ambientes laborales, abarca la calle, la iglesia. Todos estamos inmersos en este proceso educativo. ¿Por qué la educación? Porque la educación no tiene tan solo que ver con esa herencia sociocultural
y de saberes y de conocimiento que nos va a transferir las generaciones precedentes. También tiene que ver con esas formas de comportamiento social, con esa coexistencia que se busca en un bioequilibrio y en un equilibrio psicológico, en un equilibrio natural, en un equilibrio social. Si esto no lo estamos consiguiendo, entonces prácticamente estamos buscando la extinción humana. Bajo esa perspectiva, la educación lo somos todos somos responsables de la educación y todos somos corresponsables. Pero no así cuando hablamos de una instrucción pública o privada. Cuando hablamos de instrucción, hablamos precisamente de que se busca cultivar este conocimiento de ciertas áreas del saber humano. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues que las personas estemos integradas con ciertos saberes para que podamos nosotros funcionar como sociedad. Así, por ejemplo, cuando hablamos de un ingeniero, pues está estudiando lo que le es propio como ingeniero en ciertas ciencias que son fácticas. Si hablamos del arte, pues el arte también tiene ese peso que hace referencia a una parte instruccional y al cultivo del mismo. Si hablamos de las matemáticas, del español, de la química, de la física, son áreas instruccionales. Y ahí, para que vean ustedes, sí tiene que ver una escuela. ¿Por qué? Porque rara vez se presenta esa posibilidad dentro de un hogar. Si existen personas que tengan cierta instrucción pública de nivel de licenciatura, maestrías, doctorados, especialidades, diplomados, pues bien es cierto que se puede de alguna forma cultivar. Pero actualmente la gran mayoría de la población en general, los niveles instruccionales son bajos. Y si bien es cierto que han aumentado, también es cierto que nosotros podemos observar que a una instrucción no necesariamente le corresponde una educación. Y eso también lo he hecho como una disertación en otro video que los invito a ver. ¿A qué se debe que nosotros tengamos esas diferencias? Pues precisamente a que podemos tener personas altamente instruidas, pero sin principios éticos. Y eso conlleva a que si bien tiene una alta instrucción, tiene definitivamente una baja educación. Y eso conlleva a que no existan principios éticos que rijan la vida de los seres humanos. Y vuelvo a repetir, no es lo mismo hablar de un principio ético que hablar de un valor moral. Los valores morales son propios de los grupos sociales. Por ejemplo, en las religiones musulmanas, las religiones católicas, las religiones cristianas, cada uno tiene su propia forma de concebir la vida y las relaciones humanas que conllevan a ese grupo social. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen una forma de concebir la vida distinta a la que tienen los musulmanes y los cristianos. Y cada uno de ellos a lo mejor están referenciados en el mismo libro, y si no están referenciados en el mismo libro que les da lugar, al menos tienen una interpretación distinta con respecto a lo que están observando en la vida y en esa coexistencia que buscan entre cada uno de ellos. No así, por ejemplo, cuando hablamos de una ética. La ética es un principio que rige para todos los seres humanos y en ese sentido tenemos que aprender a ver que el ser humano en su búsqueda tiene que aprender a coexistir. Por alguna razón, un valor moral entra dentro de un principio ético y este principio ético es parte de un valor moral, pues bueno, eso permite de alguna forma buscar esa coexistencia pacífica entre todos los seres humanos. Sin embargo, ustedes observen a su alrededor. Lo que tenemos son grupos morales siempre peleando, siempre luchando por una hegemonía política, una hegemonía económica, social, sociocultural, etc. Pero no estamos buscando una coexistencia como seres humanos. Eso va a conllevar que en cierto momento nosotros vayamos rumbo a una extinción más que a una unificación. ¿Qué tiene que ver esto con el suicidio de un niño de 9 años o de 13 años o de una niña o un niño que le fue exigido ciertos deberes académicos o ciertas disciplinas que debe de cumplir? Tiene que ver mucho, porque en general la capacidad que tenemos frente a una intolerancia al dolor tiene también que ver con la incapacidad de comunicación que tenemos entre los adultos y los jóvenes y los niños. Actualmente, déjenme decirles que no tenemos una comunicación social efectiva y debemos de cultivarla. Cuando tú observas a los jóvenes en esa lucha por su identidad, lo que estás observando es una sociedad colapsada. La única forma de poder revertir esto tiene que ver con la educación, no con la instrucción pública o privada. Vuelvo a repetir, una cosa es que te cultives en las artes del saber o del conocimiento humano y otra cosa es que te cultives en aquellos principios éticos que van a regir tu vida y que te van a permitir coexistir con los demás seres humanos. Recordemos que somos seres gregarios.
y al ser seres gregarios, nosotros tenemos la capacidad de vivir en sociedad y debemos de reintegrarnos a la sociedad. Algo está pasando que no estamos tomando en consideración y que queremos evitarlo. Yo los invito a reflexionar en torno a ello. Hace falta que reflexionemos, pero sobre todo que seamos capaces de integrarnos. Las acciones humanas hay ocasiones que son actuadas por un instinto de supervivencia. En otras ocasiones, y por la misma circunstancia social, por las mismas patologías sociales que existen, nosotros actuamos por pulsión. Pero lo que nos lleva a ser cada día mejores seres humanos es la capacidad racional. Los tres elementos, el instinto, la pulsión y la razón, son necesarios, son imprescindibles y todos requieren de un equilibrio. Son dialécticamente necesarios. No podemos pensar que vamos a actuar en cierto momento solo por razón y vamos a dejar la pulsión o el instinto, porque sería incorrecto. Si en este momento, por ejemplo, empezara a temblar, lo primero que voy a hacer es, existe un instinto de supervivencia que me va a orillar a actuar de cierta forma. Si en cierto momento le hacen daño a uno de mis hijos, va a surgir una pulsión, un sentimiento adverso, posiblemente inclusive contra los agresores. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo, y el sentir es un conjunto de emociones que no podemos erradicar del ser humano. Somos seres humanos socioemocionales. Y si actuamos con razón, pues nos permite orillar a pensar las cosas. Pero si conjugamos los tres elementos, podemos nosotros tratar de buscar y consolidar una sociedad pues más equilibrada en ese aspecto. Sé que los intereses y la teoría del interés en una sociedad económica como la nuestra, más aún cuando existe un sistema de producción de capital, sabemos que ya está implícito una diferencia social, pero sabemos también que si nosotros no aprendemos a valorarnos y revalorar a los otros seres humanos, aún así tarde o temprano nos van a alcanzar. ¿Por qué? Porque la violencia se está extendiendo y sigue existiendo y va a seguir existiendo mientras erróneamente pensemos que la instrucción, la educación y el adiestramiento es lo mismo. No es lo mismo. Tenemos que aprender a diferenciarlo y tenemos que aprender a pensar que parte de los problemas que existen en los jóvenes también son nuestros problemas. Que si el joven miente o la señorita miente es porque nosotros sabemos mentir y mentimos en más de una ocasión. Si nosotros somos deshonestos, ellos también van a ser deshonestos. Si ellos no cultivan ciertos principios, tampoco lo van a hacer los demás. Es decir, ellos son el reflejo de lo que nosotros somos como adultos. No nos engañemos, no pensemos que ellos están en lo incorrecto y que nosotros los adultos estamos en lo correcto. Sería absurdo pensarlo así. Los invito a reflexionar, los invito a ver que esta problemática de los niños, de los jóvenes, estos suicidios que se están generando, también es una responsabilidad de todos los que estamos inmersos, porque no somos capaces de aprender a escuchar y no somos capaces mucho menos de entablar una comunicación efectiva y eficaz intergeneracional, sino que al final solo imponemos y creemos que por el simple hecho de imponer estamos legalmente instaurados, pero hay ocasiones que legítimamente no somos reconocidos como tal. Es una invitación. Hasta la próxima.